Queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Esta semana estaremos viendo cómo vivir la ley. Es un estudio bien interesante, hermano, y bien lindo. Dios nos enseña a través de la Biblia cómo debemos respetar los mandamientos, cómo debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y para esta semana me acompaña el pastor Ever García Reyes. Pastor Ever. Pastor Raúl, es un Dios placer. te bendiga. Gracias a Dios, estamos aquí de regreso. Saludamos a todos los hermanos que están allá en sus casas, ¿verdad? Esperemos que esta lección que vamos a aprender durante esta semana pueda ayudarnos a entender lo que viene siendo la ley de Dios, para que la instituyó y todo lo que implica, porque siempre escuchamos la ley de Dios, pero tenemos que entender qué es lo que Dios manda, qué hay en esas leyes, porque el texto dice cómo vivir la ley. Quiere decir que la ley se puede vivir, no solamente es letra, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar repasando hoy. Vamos a ir día por día estudiando cada día, ¿verdad? Las lecciones, y al final tendremos una conclusión tan impresionante como nosotros podemos obedecer esa ley y cómo podemos nosotros también aprender de ella y vivirla. Porque esa es la intención de que Dios, que vivamos de acuerdo a la ley de Dios. ¿Qué le parece, pastor? Invitamos a los hermanos a que vayamos de rodillas a pedir la dirección del Señor antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Pastor, vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Le damos la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Padre mío. Te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de principiar otra lección más, Señor. Gracias por ese privilegio, bendito Padre mío. Pedimos y rogamos, Señor, que nos acompañes hoy, Señor, durante hoy, toda esta semana, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre. Toma el control de nuestros pensamientos, de nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quitarle ni añadir a tu palabra, Señor. Que tu palabra a través de tu Biblia, Señor, sea nuestra base, bendito Padre mío. Prepara también el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, que podamos entender tu palabra y ponerla por obra tuya. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, interesante, ¿no, pastor? Sí. ¿Cómo vivir la ley? Vamos a repasar lo que vamos a estudiar durante el transcurso de la semana. Nuestro texto de memoria, queridos hermanos, se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 22 y 23. Ese texto de memoria. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Uh-huh. Para el día domingo estaremos viendo el código del pacto. El texto bíblico se encuentra en Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 22. Y para el día lunes estaremos viendo más leyes. Éxodo 21, versículo 33. Versículo 21, versículo 33. Y Éxodo 22, 15. Y para el día martes estaremos viendo el plan original de Dios. Éxodo 23, versículo 20 al 33. Y para el día miércoles estaremos viendo ojo por ojo. Mateo 5, 38 al 48. Y para el día jueves estaremos viendo venganza. El texto bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 4 al 6. Y Mateo 16, 27 y Lucas 6, 23 y 2 de Timoteo 4, 8. Son varios textos bíblicos, ¿no, pastor? Sí. Y igual vamos a tratar de acomodarlos para que nos dé el tiempo, porque son bien interesantes. Sí, gracias a Dios que nos permite estudiar esos temas y podamos tener comprensión de la ley de Dios. La primera lección, como introducción en la escuela sabática, dice: ahora bien, fíjese, vamos a analizar un poquito
Porque Dios otra vez que sacó a su pueblo, ¿verdad? Hizo un pacto con el pueblo escogido. Sí, claro. Pero una vez que se forma el pueblo, para poder que haya armonía, que haya paz, tiene que haber leyes. Claro. ¿Verdad? Y la lección pasada, la semana pasada, o que acaba de terminar, hablaba de los 10 mandamientos, el decálogo, ¿verdad? Dos tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo y se lo dio a Moisés. Pero Dios quería, o el deseo era que el pueblo fuera diferente de todas las naciones. Porque cada nación tiene sus leyes, ¿verdad? Que lo rigen. Pero Dios quería que el pueblo fuera un pueblo peculiar. Cuando nosotros leemos en la Biblia, vamos a leer, nada más vemos aquí cómo Dios hizo el pacto, capítulo 19, dice el versículo 5, dice la palabra de Dios, Éxodo 19, voy a leer el 5 y el 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, era un pueblo peculiar que Dios quería que fueran diferentes a todas las naciones. Versículo 7. El 7. Ya está, mi hermano. Perdón, el versículo 6, por favor, dice ahí. Y vosotros me seréis, dice, un reino de sacerdotes. ¿Cómo dice? Gente santa, ¿no? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Incluía el pacto, ¿verdad? Que iba a ser un pueblo diferente. Ahora bien, Dios le dio sus leyes, ¿no? Que es la base de su gobierno. Pero las leyes hablan del carácter de ese gobierno, ¿verdad? Supongamos, vamos a hablar en nuestra propia familia. Usted pone reglas en su hogar, en su familia, y todas esas indicaciones, ¿verdad?, que usted le da a su familia para que todos haya orden en la familia, y eso habla de quién es su familia, quién es usted, quiénes son sus hijos, ¿verdad? Ahora Dios quería que esas leyes implantara en el corazón de su pueblo, para que mostrasen quién era su Dios, ¿verdad? Y si nosotros vamos leyendo la lección, dice aquí, Pastor, lo interesante que las leyes que eran para el pueblo de Israel eran dichas o expresas mismas por Dios a través de Moisés, ¿no? sí, correcto. Y eran leyes llenas de amor. Sí, leyes de amor. Lógico, cada nación cuando se instituye, en el caso de los países del mundo, tienen algo que se llama constitución. La constitución es la base que rige entre la justicia y el derecho de los ciudadanos del país. Dios también estableció leyes, pero todo estaba bajo los principios de la ley moral, o sea, el decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque estaban ahí los derechos o el amor a Dios, que dependía de los 4 primeros mandamientos, ¿cierto? Y los otros 6 era para con el prójimo, con sus hermanos. Y cada ley que dio el Señor era con el propósito de que las llevaran a cabo y vivieran bajo el liderazgo de Dios mismo. Sí, porque acuérdense que el gobierno de Dios era, o para el pueblo de Israel, era el gobierno teocrático, que Dios era su juez, era el soberano, ¿verdad? No como el gobierno que vivimos actualmente, es democrático, es diferente. Ahorita, por eso hay muchas cosas que vamos a aprender aquí, indicaciones de Dios que hoy en día ya no se aplican. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Dios estableció, Dios quería hacer que ellos, ¿verdad?, obedecieran a esas leyes. Y ahora, para que se pudiera cumplir las leyes, Dios estableció jueces, ¿verdad? Y esos iban a ser administradores de la ley. Hoy en día en el mundo, ¿verdad?, o el gobierno civil, hay jueces también para que hagan justicia.
Pero en el gobierno de Dios también Dios nombró jueces para que administraran esa ley que les iba a dar. Pero también instituyó sacerdotes, porque los sacerdotes eran los maestros que enseñaban al pueblo cómo guardar esa ley. O sea que los jueces, ellos iban a Administrar la ley. administrar y los sacerdotes iban a enseñarla, a ponerla en práctica. Exactamente. Por ejemplo, el maestro te decía cuáles eran tus derechos y tus obligaciones, ¿cierto? Pero cuando se quebrantaba la ley, entonces el juez tenía que administrar, que hacía justicia para que cuando alguna ley se quebrantara, él tenía que saber cómo juzgar. O sea, qué hacer en este caso, ¿verdad? Estamos hablando estamos hablando de dos leyes aquí. Las leyes de Dios, pero los 10 mandamientos, pero estamos hablando también de los otras leyes que Dios puso, ¿verdad? Ya lo vamos a leer en la lección que sigue. ¿Cuáles son esas leyes más? Ahora, en cualquier cultura del mundo, las leyes revelan los ideales, objetivos e intenciones del carácter de los legisladores. En este caso, ¿quién es el legislador de las leyes de Dios? Dios mismo. Dios mismo. Exactamente, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿cierto? O para sus súbditos, para todos aquellos que Él va a gobernar. Y entonces, Él es el legislador. Ahora, en el mundo, o vamos a ver en nuestro país, aquí hay legisladores. Y esos legisladores legislan leyes, ¿verdad? Para beneficio del pueblo, ya sea para bien o para mal, ¿cierto? Sí. Entonces, pero la nación habla de qué tan bueno es el gobierno. Y dice aquí la lección, por ejemplo, solo vamos a poner por ejemplo, dice, cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos, esa ley puso de manifiesto que era una persona malvada. Fíjese, porque esas leyes la instituyó él y sus consejeros, ¿cierto? Y eso hablaba de que su gobierno no era un gobierno justo, ¿verdad? Sino que él era un gobierno malvado. Ahora, la ley de Dios es una ley, como dice el apóstol Pablo, santa, ¿verdad? Y es justa y es buena. ¿Por qué? Porque el que la legisló era Dios mismo. Ahora bien, y cuando el pueblo, por ejemplo, en este caso, si hay una nación, ¿verdad?, que procura hacer justicia, que procura el bien de sus ciudadanos, eso da un carácter el carácter que muestra es que es buenas leyes, ¿verdad? Pero habla más que nada de la nación. ¿Qué tan buen presidente, qué tan buen gobernante tiene? Porque sus leyes son muy buenas. Pero cuando el gobernante o las leyes que legisla y que aplican a los ciudadanos es para oprimirlos, es para abusar de ellos y violar sus derechos, entonces habla del carácter de las leyes de ese pueblo o ese país. Mire lo que dice la lección, pastor. Ajá. La ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, amor, valores, rectitud y posesión al mal. Exactamente, al mal, ¿cierto? Sí. Interesante, ¿no? Sí, claro. Porque Dice, puesto que la ley es santa y justa, Dios también lo es. La ley genera un ámbito propicio para una vida abundante y si la obedecemos, nos pone a resguardo del peligro y las calamidades. Correcto. Vimos hace rato, ¿se acuerda? Acabo de leer el texto de memoria. Ahora dice, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. ¿Qué quiere decir eso? Dios está diciendo, miren, no me comparen con esos dioses a mí. Por eso cuando promulgó su ley dice, yo soy tu Dios, ¿verdad? Que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, Él es el Dios, el soberano. Él dice, bueno, no me tienes que comparar con nadie, ¿verdad? Ni tus ídolos, ni nada, ni de plata, ni de nada, sino yo soy el Dios de ustedes. Y fíjese, pastor, las leyes de Dios, siempre cuando nosotros, en cualquier, a veces cuando nos, ¿cómo se dice? Nos hablan de leyes, el ser humano tiende, como tiene una idea ya preconcebida,
es que le quieren quitar sus derechos. Cuando hablan de leyes, es restricción. Pero en este caso, Dios no tenía restricción. Lo único que quería es, dice aquí, sobreguardarlos, porque la ley era guardar al pueblo para que no cometiera, ¿verdad?, idolatría. O otros hechos que vamos a seguir leyendo, que es lo que Dios no quería. Quería proteger a su pueblo con leyes, protegerlos, para que no cometieran esos actos que a Dios le disgustaba. Sí. Vamos a ver qué dice el comentario del Espíritu de Profecía, pastor. La ley de Dios en su gran norma de justicia. Esta ley es perfecta en todos sus requerimientos. Perfecta, hermanos. Dice, Dios nos exhorta a obedecerla, porque por ella se decidirán nuestros casos en aquel día en que se abran los libros del cielo y las acciones de todos sean examinadas ante el juez del universo. Miren qué importante y qué importancia tiene obedecer la ley. Sí, porque por esas leyes que Dios estableció, y vamos a ver un poquito porque hay leyes, lo voy a comentar brevemente, hay leyes que son universales. La ley de Dios es universal, aplica a todo ser humano en el planeta, pero hay otras leyes que aplican solamente a ciertos lugares. Cada país tiene leyes y esos aplican para esos ciudadanos de ahí. Vamos a ver lo siguiente que dice la sierva del Señor. Sí, pero siempre ha habido dos clases en este mundo y es sumamente importante la pregunta: ¿qué constituye la diferencia entre estas dos clases? Una clase ama y teme a Dios, la otra no desea siquiera conocerlo. Una clase rinde obediencia a su ley, la otra hace caso omiso y desobedece sus requisitos. Hay dos clases de personas, ¿verdad? Uno que obedece y uno que desobedece, que no quiere saber nada con la ley de Dios, ¿verdad? Y eso implica mucho más. Y ahora dice que siempre va a haber, y hasta el fin del tiempo, antes de la venida de Jesús, habrá también estos dos, ¿cómo se dice? Dos tipos de personas. Vamos a ver la otra, mi hermano. Debilitados por el pecado, no podemos por nuestra cuenta cumplir la ley de Dios. Y eso es verdad. Necesitamos la ayuda del Señor. Pero Cristo vino a nuestro mundo para restaurar la imagen moral de Dios en los hombres y hacerlos volver del camino de la desobediencia al de la obediencia. Su misión en el mundo fue revelar el carácter de Dios, viviendo la ley, y que es el fundamento de su gobierno. Y aquellos que lo acepten como su Salvador personal crecerán en gracia y en su fuerza estarán habilitados para obedecer la ley de Dios. Exactamente. Lo que Jesús vino a este mundo fue, dice, a revelar el carácter de Dios, viviendo de acuerdo a esa ley. Porque ¿quién fue el legislador? Jesucristo mismo, ¿verdad? Él dice que es el fundamento de su gobierno. O sea, los 10 mandamientos es el fundamento, es la base del gobierno de Dios. Y de ahí emanan todas las otras leyes, ¿verdad? Todas las leyes que vamos a leer más adelante emanan de esas. ¿Y qué es lo que nos dicta la ley? El carácter y el amor de Dios. Exacto, ¿no? porque revela lo que es el gobierno de Dios, lo que dije, ¿verdad? Si un gobierno es bueno, revela su carácter, tiene leyes buenas. Pero si el gobierno es malo, revela leyes malas. Pero en este caso, revela la ley de Dios, es su carácter de Dios, que es amor, pero es justicia. Ahí está, es un equilibrio, ¿verdad? Sí, es un equilibrio. Pastor, mientras yo estudiaba la lección de la escuela sabática en la semana, me impactó cada ley que Dios puso. Y lo vamos a estar viendo en las siguientes lecciones. Sí. Cada ley que Dios puso y vemos hermanos que revelan el amor de Dios. Todo fue para beneficio. Todo fue para beneficio nuestro. Y bueno, queridos hermanos, estaremos estudiando todo esto a través de las lecciones que acompáñenos, hermanos, no se la pierdan. Acompáñenos durante el transcurso de la semana para que vayamos aprendiendo y sepamos cuáles leyes y con qué propósito Dios puso cada ley a su pueblo, porque hay leyes añadidas. Sí. Bueno, que Dios les bendiga, queridos hermanos, y queremos invitarles a que nos acompañen y que nos sigan para mañana.
con la siguiente lección que continuaremos Sí, estudiando. Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, nos esperamos mañana. Hasta pronto.